Como somos pecadores, tenemos derecho a doble ración de penitencia. Se me ha perdido de los cinco: Nietzsche, Marx, Freud, Comte y Feuerbach. Yo recuerdo cuando estudiaba Historia de la Iglesia en Comillas, que por desgracia este año va a ser el último año de la especialidad allí porque no hay alumnos para Historia. Bueno, ya en mi época éramos muy poquitos, en moral, en dogmática, en escritura había 20, 30, 40 en clase, y en historia éramos 4, 5, 6, y a veces en la cafetería de la universidad nos decían: pero los de historia, esas cosas raras que estudiáis y no os aburrís, y les decíamos: pero es que estudiar historia te da derecho a comer carne los viernes de Cuaresma. Entonces, si esto está resultando muy duro, para los viernes de Cuaresma se puede comer carne, después de esto. No, yo le entiendo que a los que nos gusta esto disfrutamos como un goloso en pastelería, pero sí, es que esto tiene su aquel, o sea, si me criticáis no me voy a enfadar, Bueno, mirar, yo hoy he recogido dos textos, no los vamos a leer, pero muy rápidamente. Los dos están hechos en Francia, uno en 1856. Sabéis que Picardía es la zona donde están las grandes industrias textiles de Francia, en el norte, entre lo que sería París y Bruselas, y Bélgica, Luxemburgo. Ahí es donde describen cómo era la vivienda de los trabajadores. Pozos excavados en la tierra, cuevas, lugares que diríamos absolutamente insalubres, inhumanos, auténticas, ratoneras, exactamente. Me has quitado la palabra de la boca y te lo agradezco porque no me salía. Si Juan Carlos eres tan amable, por favor, en este segundo texto nos hablan de lo que era el trabajo de los niños. De los niños. En el siglo XIX en Europa había niños de 4 años que trabajaban en las fábricas. Les usaban para engrasar la maquinaria. Eran pequeñitos, cabían en los huecos. Pero claro, un niño de 4 años ni tiene el concepto de responsabilidad, de peligro que tiene un adulto. Sufrían amputaciones de los dedos de las manos, de los dedos de los pies, de los brazos, muchos morían. ¿Veis, si lo leéis así mínimamente, la descripción? Bueno, la descripción es la de los niños que hacen los balones de fútbol para los mundiales, los niños que están reciclando los ordenadores en China, muchos niños que están trabajando en las industrias textiles de la ropa que luego nosotros compramos barata. La humanidad a veces avanza poco. Juan Carlos, por favor. Ahí os doy un dato de cómo se empieza en el siglo XIX a legislar, digamos, lo que llamaríamos hoy en día una legislación laboral. La primera legislación laboral que hay en España es de la Primera República, de 1869-1870. Fijaros, en Inglaterra, que en esto nos llevaban respecto a la Europa continental unos 25 años de ventaja, por primera vez en 1802 se dice que la jornada laboral no debe exceder de 12 horas. Y en 1819 prohibieron el trabajo a menores de 10 años. En Prusia se empieza a legislar en favor de los jóvenes en 1830. Y en Francia, fijaros el avance, en 1841 se reduce el trabajo de los niños de 8 a 12 años a 8 horas diarias. ¿Hay aquí algún abuelo o alguna abuela que tenga un nieto de 8 años? ¿Os imagináis a vuestros nietos trabajando 8 horas al día en una fábrica? Lo peor de esto es que había gente de iglesia que se creyó lo de que esto tenía que ser así. Y dice, y muchachos de 12 a 16 años que trabajaban 12 horas al día. Los que tenéis hijos o nietos que estén en tercero, segundo, cuarto de la ESO, primero de bachillerato, imaginaros 12 horas diarias. Los que las trabajamos todos los días, de lunes a domingo, sabemos lo que es esto, Yo la última vez que pude ver a mi sobrino pequeño fue hace un mes.
tiene 10 años. Y yo decía, yo me imagino a mi sobrino trabajando 12 horas al día en una fábrica. Había curas que decían, no, es que Dios no se puede meter en estas cosas, es que la Iglesia no tiene nada que decir en esto. Cuidado, había otros que cuando la Iglesia se metía decían que entonces la Iglesia se estaba politizando. A mí, yo me eduqué en un colegio de franciscanos, a mí Dios me ha hecho muchos regalos en la vida. Uno de ellos fue mi colegio de franciscanos. A mí me contaban una anécdota de un santo franciscano capuchino español en Perú, en una zona de minas, de minería, que el hombre daba la cara por su gente, ¿no? Y un día fue el jefe de la mina a decirle que quién era él para meterse en los asuntos de su mina. Y le contestó el franciscano, ¿y quién es usted para maltratar a mis feligreses? Un día el franciscano tuvo un accidente. Seguimos. El tema de los sindicatos era especialmente igual de grave. Los sindicatos estaban prohibidos. ¿Por qué? Porque desde el principio del liberalismo radical no podía haber ningún tipo de asociación ni empresarial ni obrera. ¿Por qué? Claro, lógicamente las asociaciones, digamos que actuaban como sujetos de fuerza y eso, según ellos, alteraba las sacrosantas leyes de la libertad. Aquí viene que los obreros inventaron lo que llamaban las asociaciones tapadera. Imaginaros que nosotros somos trabajadores de, de una fábrica, hacemos tornillos. Y claro, queremos hacer un sindicato, pero un sindicato era ilegal. Formar parte de un sindicato suponía que te llevaban a la cárcel 6, 7, 8, 10 años. Y el trullo en el siglo XIX, si ahora es duro, imaginaros lo que era el trullo en el siglo XIX. No era precisamente irte al bar de la esquina a tomar un café con churros. Entonces, ¿qué nos inventábamos? Vamos a hacer la asociación de amigos de la foca ártica. Y entonces nosotros éramos una asociación ecológica de amigos de la foca ártica. Y esto estaba lleno de fotos de focas preciosas. Y teníamos un montón de esquemas de contaminación del Ártico. Pero luego hablábamos de los problemas de la empresa. ¿Qué ocurre? Cuando te pillaban, pues iban unos cuantos a la cárcel. Por supuesto, todo aquel que formase parte de un sindicato, automáticamente despedido. Automáticamente despedido. Mirar, Lamennais, el fundador de los menesianos, un sacerdote francés que por desgracia acabó mal con la Iglesia en una historia muy triste, dice, sé que alguno me responderá por lo menos que son libres. Dice, realmente es preciso que se hayan forjado extrañas ideas sobre la libertad y se le atribuye un precio tan elevado a esta fantástica libertad para que se la considere suficiente para compensar la pérdida de todo lo que constituye la dignidad y la felicidad del hombre. Pero que nadie se engañe, no, esos infortunados no son libres, lo prueba demasiado bien el terrible dominio que ejercéis sobre ellos. Sus necesidades los ponen bajo vuestra dependencia, la necesidad los convierte en esclavos vuestros. Si fueran propiedad vuestra, tendríais interés en cuidarlos mejor. Es terrible. Esto está dicho en Francia en torno a 1845. Juan Carlos, avanzamos. ¿Qué 3 desafíos va a tener que afrontar la Iglesia? Vamos a irles dando nombre. Responder a la nueva situación cultural, intelectual, académica, establecer un diálogo constructivo con el liberalismo político y afrontar la cuestión social y el marxismo. Muchos de estos temas la Iglesia hoy en día sigue reflexionando sobre ellos. Entre otras cosas porque el liberalismo político del siglo XIX no es el mismo que el siglo XX, el marxismo del siglo XIX no es igual que el siglo XX o el siglo XXI, y evidentemente, fijaros, si la situación cultural, intelectual y académica no ha cambiado, yo muchas veces digo en qué se parece el mundo cuando yo entré en el seminario al de ahora. Y en muchas cosas, bueno, Juan Carlos, Jorge y yo estamos ahí. Jorge, ¿tú te ordenaste cura en el 86? 87. Juan Carlos, 88. Y yo en el 90. O sea, estamos ahí en... Imaginaros a los 3 con 40 años menos. No, 35 años menos. Avanzamos, Juan Carlos. En el tema de los sindicatos, fijaros cuándo los sindicatos empiezan a ser legales en Europa. En Inglaterra dejaron de ser ilegales en el 25 y ya alcanzan reconocimiento jurídico en 1874 al 76. En Francia se empieza a reconocer el derecho de asociación en 1864.
y ya toma forma jurídica en el 84, en España en el 87, en Alemania en 1890, en Italia en 1890. O sea, esto fue un camino y donde, fijaros, un dato que es terrible. Detrás de algunos de estos sindicatos estuvo la Iglesia, apoyando, motivando, empujando. Y curiosamente, tuvieron tantos enemigos de esa iniciativa fuera como dentro de la misma Iglesia. Uno de los grandes enemigos del catolicismo social en el siglo XIX es el integrismo católico. A veces el peor enemigo lo tienes en casa. Yo os podría contar ejemplos que es que hasta que no los estudias dices, me están engañando, no puede ser. El culmen de ese integrismo católico se alcanza con una institución a principios del siglo XX que se llamó Sodalitium Pianum. Sodalitium Pianum era algo así como la Stasi de los integristas católicos. Os pongo un dato. Un cardenal español, muy famoso además, el cardenal Vives y Tutó, que tenía fama de ser del sector conservador, para esta gente era un progre desmelenado. Un poco ya más adelante el cardenal de Gasperri, que fue secretario de Estado, si no me falla la memoria, con Pío XI, para ellos el cardenal de Gasperri era poco más o menos que la infiltración judeomasónica en la Iglesia. Bueno, os podría contar cosas de verdad tremebundas. Salta porque si no nos va a dar tiempo. Vamos a ver, ¿cómo fue la respuesta eclesial a este problema? Esta respuesta tiene 3 fases. Una fase, yo aquí he seguido la línea, uno de los grandes historiadores de esto, en la historia de la Iglesia, fue un sabio y santo jesuita, que por desgracia ya falleció, que era catedrático de Historia de la Iglesia contemporánea, moderna y contemporánea en la Gregoriana de Roma, el padre Giacomo Martina. Padre Martina, él justo divide esa respuesta social en estas 3 categorías. Lo que él llama el lento despertar, la línea conservadora y la línea propiamente social. Ahora, ya sabéis que en la historia no existen líneas rojas. Hay acontecimientos que dicen, la edad contemporánea comienza con la Revolución Francesa, ¿verdad? Así nos la enseñaron en el colegio. Pero cuando tú te pones a estudiar qué sienta las bases y cómo se va fraguando la Revolución Francesa, tienes que irte como mínimo 100 años atrás. Es decir, aquí aunque yo os voy a dar unas fechas, esas fechas tomároslas con mucha elasticidad, porque esto fue muy ondulante. Vamos a ver, ¿cómo es el lento despertar de los católicos? Primero, esa exhortación a la resignación, a la paciencia, a la aceptación de la pobreza, eso que decía el Papa San Pío X a principios del siglo XX, básicamente se resume en esa frase de Dios ha hecho a ricos y pobres, a los ricos para que se salven dando limosnas a los pobres, y los pobres se salven asumiendo con resignación y amor cristiano su situación. Hay gente que, a mí eso ha habido gente que me lo ha dicho, y hace 4 telediarios me lo han dicho, Pero fijaros que en el texto de San Pío X hay un dato muy curioso. Dice, el 10º mandamiento nos ordena contentarnos con el estado en que nos ha puesto Dios y sufrir con paciencia la pobreza cuando Dios nos quiere en ese estado. Nuestra verdadera patria es el cielo. Lo que late ahí es un problema teológico y antropológico. Y yo lo voy a explicar con un ejemplo histórico. Sabéis que en el siglo XVIII el mayor puerto donde se traficaba con esclavos en el Atlántico Norte era el puerto de Boston. Era lo que se llamaba un puerto negrero. Bien, imaginaros en qué condiciones iban las personas esclavizadas en esos barcos, que si la brisa soplaba del mar hacia la costa, hacia tierra, por el olor que traía, se sabía 24 horas antes de que se vieran las velas del barco que llegaba el barco. Si os gusta el tema, Sir Hugh Thomas tiene un tratado preciosísimo sobre la historia de la esclavitud y en la portada viene una litografía de cómo iban los
esclavos, las personas esclavizadas en un barco de este tipo. Se te ponen los pelos de punta. Cuando esos barcos paraban en las islas de Cabo Verde a cargar agua, frutas, alimentos, a avituallarse, la única preocupación de los santos franciscanos que había allí, que por cierto compraban y vendían esclavos, era que estuvieran bautizados. Porque claro, lo importante era salvar el alma. Cuidado, y no lo hacían porque tuvieran mala fe. Es que se lo creían, que lo importante era el alma, que el cuerpo era la carne, aquello de la astete y el ripalda, de 3 enemigos tiene el buen cristiano: el demonio, el mundo y la carne. Entonces, claro, cuando tú haces esa dicotomía, en eso que dice San Juan Pablo II, él habla de la unidad cuerpo y alma, claro, si tú eso lo partes, la has liado. La has liado, porque claro, en nombre de salvar el alma para el cielo, pues ala, sufre con paciencia la pobreza. Fijaros que hoy en día, tanto en el Código de Derecho Canónico, como en la Veritatis Splendor, como en el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, sobre todo en una cita muy importante del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, se dice que los 10 mandamientos también son reglas para orientar la vida social. Pero claro, aquí estamos viendo una interpretación absolutamente personalista, individualista. Y claro, con esto había muchos clérigos que ante el problema de los trabajadores, ¿cómo reaccionaban? Pues chico, aguantoformo, ajo, agua y resina, aguantarse, a jorobarse y a resignarse. Avanzamos. ¿Qué ocurría? Aquí había, por una parte, una mentalidad aristocrática y burguesa de muchos creyentes. Por supuesto que como la clase trabajadora no era una clase precisamente piadosa, encima a veces se les colgaba el San Benito: no, estos son paganos y pecadores, y ya como están condenados, pues que les den. Luego estaba la profunda desconfianza también hacia el propio Estado. La Iglesia veía en los estados liberales su enemigo, por lo tanto tampoco se hablaba con aquellos que habían caído en las tentaciones de Satanás. Te estás quedando sin batería. Bueno, seguimos. ¿Qué asustó también a la Iglesia? Ahí veis a la derecha el nombre de Monseñor Affré. Monseñor Affré era el cardenal de París que en la Revolución de 1848, en una manifestación que los soldados estaban reprimiendo a tiros, estaban matando a tiros a los trabajadores, pues el pobre cardenal se puso en medio y tratando de apaciguar aquello y que no matasen a los obreros. Y los soldados le pegaron un tiro al cardenal de París. Y entonces todo esto, pues a la Iglesia todavía le llevaba a retraerse más, a decir, uy, ¿recordáis lo que decía Fray Luis de León? Lo del mundanal ruido. Pues todo esto la Iglesia lo percibía diciendo, el mundanal mundo. Y luego además, ¿qué ocurría? Gran parte del alto clero, gran parte de los obispos, procedían de las clases sociales elevadas. Y todo esto del mundo de abajo lo veían tal cual. Cuidado, luego vamos a ver notabilísimas excepciones. La mente más privilegiada de la Iglesia y la que con más claridad descubrió dónde estaban las raíces del problema, un auténtico visionario, un auténtico adelantado a su historia, es el hijo de unos nobles alemanes que fue obispo de Maguncia, Monseñor Ketteler, que luego os he traído 3 textos de él para que veáis, este hombre fue un auténtico adelantado a su tiempo. Adelantamos, Juan Carlos. ¿En qué consistió la línea conservadora? Por una parte, ya ante la propuesta marxista, la defensa de la propiedad privada de manera absoluta, no negociable. Luego, la condenación en bloque de las tesis comunistas y socialistas. Fijaros que todavía no habíamos llegado a la Pacem in Terris, y a Mater et Magistra, y a la 80ª Adveniens, donde ya se separa entre los fundamentos ideológicos y las realizaciones históricas. La condena del comunismo radical que hace Pío IX, y luego sí que va a haber dicen que Dios escribe con renglones torcidos. Pío IX está de papa casi 40 años, 30 y tantos años. Más que papa santo, fue papa eterno. Y cuando él muere en el año 1878, la Iglesia está en una situación tan compleja,
que deciden elegir un papa de transición. Y se fijan en un cardenal Pecci, que ya era un hombre de 68 años. En el siglo XIX tener 68 años era un carro de años. Y le eligen, además él después lo dijo de broma, Él lo decía, no, si yo soy consciente de que me han elegido pues porque piensan que me voy a morir pronto y voy a dar poca guerra. Y dijeron, hombre, le elegimos, aguanta 4, 5, 6 años, hace de bisagra y luego ya elegimos al papa bueno. Le eligieron papa en 1878. ¿Sabéis hasta qué año fue papa? 1903, 25 años de papa, el tercer pontificado más largo de la historia. El primero es Juan Pablo II, el segundo Pío IX, el tercero León XIII. Y León XIII es un hombre que, siendo un hombre de pensamiento conservador y que tampoco había destacado por una enorme preocupación social, aunque la tenía, va a ser un hombre que va a tener la capacidad de tomar conciencia de un problema. O empezamos a poner la Iglesia a ritmo de la historia, o mejor cerramos el chiringuito y nos vamos a casa. Lo va a hacer lentamente, progresivamente. No va a ser, como diríamos hoy en día, no es un loco desmelenado, pero va a ir como con el paso del elefante, corto pero firme. Y él, frente a las leyes que había instaurado Pío IX, por ejemplo, que prohibían a los católicos participar en las elecciones democráticas, él poco a poco va a ir haciendo una reflexión política y luego en la Rerum Novarum social y económica que hace que los católicos puedan participar en la vida pública. Claro, la reflexión era obvia. Nos quejamos de que el mundo no va bien, pero si los católicos no participamos en el mundo, no es broma. No voy a decir el nombre del compañero cura porque Juan Carlos y Jorge lo conocen. Un compañero cura del seminario, su abuelo, le dijo un día a su nieto, mira qué tonto es el médico. Dice que para cuidarme tengo que hacer no sé qué, tomarme las pastillas. Dice, nunca me tomo las pastillas y mira qué bien estoy. Lo decía así el abuelo. Adelante, Juan Carlos. ¿En qué consiste la línea propiamente social? La línea propiamente social consiste en abordar el problema no solo como lo habían abordado los dos primeros momentos, diciendo, el obrero es un pobre, ¿cómo se arregla la pobreza? Con limosna. El obrero es un pobre, ¿cómo se arregla la pobreza del pobre? Ayudándole. Además, van a tener una visión distinta del trabajador. En la línea conservadora y en el primer momento, el trabajador es visto... Perdonadme que es un lenguaje muy poco científico, pero creo que es muy claro. En el fondo el trabajo era un pobrecillo y un tontito que necesitaba que alguien guapo, listo, inteligente le salvase. No sé si me he explicado. Bueno, esta gente dice, pues primero, los trabajadores no son ni tontitos ni pobrecitos, es gente capaz de salir adelante. Nuestra tarea no es decirles qué tienen que hacer, sí acompañarles y ayudarles. Es gente que empieza a hacerse las preguntas de fondo. A ver, ¿cómo es posible que un señor que trabaja 80 horas a la semana no le llega el salario para comer? Por cierto, entre los trabajadores abundaba muchísimo el tema de la prostitución y del juego, porque claro, cuando el salario se te acaba el día 20 de mes, ¿dónde se buscaba complementar el salario? ¿En la prostitución o en la delincuencia o en el juego? Entonces, esta línea propiamente social es la que se empieza a hacer las preguntas de fondo. De qué ocurre, por qué ocurre, dónde ocurre, cuándo ocurre, cómo ocurre. Y es una línea en la que van a intervenir laicos, curas, religiosos, obispos, cardenales. Ahora, eso sí, por desgracia, nunca fue un movimiento mayoritario. Fue gente muy importante, pero que su capacidad de convocatoria fue limitada. Eso es importante. Sus aportaciones fueron muy significativas. De hecho, las aportaciones de muchos de ellos nos llegan hasta hoy en día, pero con una capacidad de influir en la Iglesia limitada. Entre otras cosas porque había un problema muy serio en el clero, que es un problema que ha arrastrado el clero, yo me atrevería a decir, prácticamente hasta el siglo XX. La formación pastoral, intelectual y teológica del clero dejaba muchísimo que desear. En España
Yo os invito a que leáis un libro de este grandísimo historiador de la Iglesia española, Vicente Cárcel Ortí. Eso sí, es como un arma de defensa personal. O sea, es el famoso informe Vico. Vico fue el nuncio que hay en España, que a finales del siglo XIX manda un informe a Roma. Bueno, aquello es... O sea, no os lo podéis ni imaginar. No os lo podéis ni imaginar. Seguimos. En esta línea propiamente social vamos a distinguir 3 periodos. Yo no coincido plenamente con esto. Los que saben más que yo de esto dan estas fechas. Yo las discutiría, pero bueno. ¿En qué consiste ese primer periodo? Iniciativas todavía asistenciales y caritativas. Hay alguna crítica sobre la situación social. Hay gente que empieza a decir esto no es justo. Pero ya hay excepciones que empiezan a plantear la cuestión de una manera muy distinta. De Bonald, que es un obispo francés, Lamennais, Charles Decaux, que es un laico, el periódico L'Avenir, Lacordaire, Maret, Ozanam, que son los que están detrás del L'Avenir, de ese periódico, y otro periódico que es L'Heure Nouvelle. En ese periódico hay un grupo de sacerdotes y de pensadores católicos que empiezan a reivindicar de manera pública derechos fundamentales, legislación en defensa de la infancia, de la enfermedad y la vejez, comités mixtos con jurados encargados de solucionar pleitos y asociaciones obreras, el derecho al trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, esto dentro de la Iglesia causa pavor. Para muchos creyentes esto era un escándalo. ¿Qué pintaba un cura reclamando el derecho al trabajo? ¿O qué pintaba un cura diciendo que era mejor el derecho de asociación que el derecho de la libre concurrencia? Y va a haber unos jesuitas, Curci, Liberatore y Taparelli, que esta gente tiene 3 ventajas muy importantes. Primero, estaban en Roma. Intelectualmente eran 3 coquitos. Tenían un coco, pero un carburador muy serio, de los de 4 tomas. Y encima tenían un púlpito muy importante, y es que escribían en la Civiltà Católica, que sabéis que es la revista de los jesuitas en Roma. Y sus enseñanzas van a empezar a tener un eco en la Iglesia importante. Ahí os he puesto muy rápidamente aportaciones de obispos de Francia, fundamentalmente, donde, fijaros, ya empiezan a decir cosas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, empiezan a denunciar el daño físico y los accidentes laborales de los trabajadores, el injusto reparto de la riqueza, lo que llamamos hoy en día la desigualdad social. Van a empezar a denunciar, si hay algún trabajador o trabajadora social, lo que llamamos hoy en día el ascensor social, ¿no? Es decir, la capacidad que tiene una persona de salir de la pobreza y ascender en la sociedad. Bueno, pues van a decir, oiga, es que con lo que tenemos ahora es imposible ascender, no hay ascensor social. Van a denunciar, por ejemplo, la degradación progresiva de la clase trabajadora, de los niños, etcétera, etcétera. Y algo importante que pongo al final, dice, las afirmaciones de estos obispos hicieron despertar al clero. Hubo obispos que fueron capaces de ayudar, de acompañar a un sector de su clero para que ellos fueran concretando y fueran encarnando esta tarea a nivel de calle. Juan Carlos. Un papel importantísimo lo va a ocupar un laico, Federico Zanan, que inspirándose espiritualmente en San Vicente de Paúl creará las conferencias, pero fijaros, a él, esto describe muy bien la situación, ¿no? Federico Zanan escribe lo siguiente, él era profesor de literatura en un instituto de París, murió muy joven por desgracia, y dice, gentes de bien, a las gentes de bien les dice, habéis vencido el motín, no habéis vencido a la miseria, no se ha conseguido nada. Y esa es una de las claves que va a despertar al catolicismo social. Señores, si no somos capaces de transformar lo que provoca miseria, si no matas a la bacteria, no matas la infección. Y aquí había que ir a la bacteria. O, por ejemplo, lo que después dirá, los sabios han comparado el estado de los esclavos de la antigüedad con la condición de nuestros obreros y proletarios y han encontrado estos últimos más dignos de compasión después de 18 siglos de cristianismo. Ozanam es beato, ¿eh? O sea, la frase es demoledora. Bueno, esta gente sienta las bases, Juan Carlos,
junto con los oratorios, el cotolengo, un sacerdote importantísimo, Adolf Kolping, que asume una de las tareas sociales más importantes que va a desarrollar la Iglesia en el siglo XIX. ¿Cómo afrontar lo del ascensor social? ¿Cómo afrontar la injusticia en el trabajo? ¿Cómo ayudar a que los trabajadores puedan promocionar? Cuidando su formación. Las famosas escuelas nocturnas de obreros, ¿no? Y bueno, ahí va a haber más datos que no, si no el tiempo nos va a comer. Y seguimos. Llegamos al obispo del que yo os hablaba, Monseñor von Ketteler. Este hombre era de ascendencia noble, llegó a participar en el Parlamento de Prusia, obispo de Maguncia. Este hombre sentó las bases del partido político en el que hoy milita la Merkel, de lo que entonces era el partido Zentrum, porque él estaba convencido que si los católicos no participábamos en la vida pública nos convertíamos en un gueto. Y fijaros lo que dice. No solamente se ve al trabajo como un bien material, sino también al hombre con su fuerza de trabajo se le ve como una máquina. ¿Cómo se puede comprar la máquina? Como se puede comprar la máquina lo más barato que sea posible para usarla al día y noche hasta que se descomponga, así se usa al hombre en este sistema. La asociación de hombres es destruida y en su lugar entra la asociación de dineros con sus horribles extensiones. Esto dio como resultado ahora en todos lados donde este comportamiento se permitió sin barreras, terribles condiciones. Sigue Juan Carlos. Dice, toda la existencia de la casi totalidad de la clase trabajadora está expuesta a las oscilaciones del mercado y del precio de las mercancías. Esto lo dice en Caritas in Veritate Benedicto XVI. Nada más que 150 años después. La clase trabajadora está expuesta a las oscilaciones del mercado y del precio de las mercancías. Para la supervivencia de sus familias y para resolver el problema cotidiano del pan necesario para el varón, la mujer y los niños, no conozco nada más digno de acusación que este estado de cosas. Y si pasamos al siguiente texto, para que nos dé tiempo a llegar hasta el final, dice, he aquí la verdadera razón de esta situación del trabajo, que el salario del trabajador se determina por la oferta y la demanda, cosa que condenó Pío XI en la 40º año, en el año 1931. Y al igual que con las otras mercancías, la demanda y la oferta se regulan según la competencia. Por eso, el más alto grado de concurrencia a la hora de ofertar ha de hacer bajar el salario a límites mínimos, lo que se extremará si no hay medios de protección del trabajo. Y él ahí sigue. Es curioso, avanzamos Juan Carlos, que Juan Pablo II, cuando escribe en el año 1981 la Labor in Exercens, fundamenta todo esto. Este hombre fue un visionario. Pero es que lo más curioso es que en parte de sus obras adelanta en 150 años la última crisis que hemos vivido. Y este hombre era de ascendencia noble, sus padres eran nobles, él pertenecía a la nobleza prusiana. O sea, este no era un mindundi, un descamisado, ni un desclasado, ni un resentido. Y además fue un gran obispo en Maguncia. El segundo periodo surge en un momento enormemente conflictivo, ¿no? El momento de, ya sabéis, 1870-71, todo el movimiento revolucionario insurrecto que ocurre en París. Y aquí es donde, al menos en Francia, el catolicismo social va a experimentar un empujón hacia adelante muy poderoso. ¿Cómo vamos de tiempo, Juan Carlos? ¿Qué hora es? Y cuarto, me quedan 15 minutos. Bueno, pues nos vamos a olvidar de la presentación porque si me lío y yo os lo voy a resumir. Va a haber unos personajes que son fundamentales en esta historia. Se van a juntar un diputado católico que es Andrés de Mun, un marqués laico católico que es el marqués de la Tour du Pin. Se va a juntar un obispo en Suiza que es Monseñor Mermillot. Que esta gente van a decir, para entenderlo, los católicos tenemos que comprometernos para que se transforme la legislación social y laboral. Y los católicos tenemos que comprometernos para que la Iglesia tenga un papel relevante en la vida social de tal manera que estas injusticias no se consientan. Y si existen, que desde luego no sea con el consentimiento de la Iglesia. Monseñor Mermillot va a fundar lo que se llamó la Unión de Friburgo,
que era como una especie de asociación, de conferencia de los católicos sociales. Esta gente, cuidado, esta gente no vino de París ni vino de una cigüeña. Esta gente es fruto de, como ese sacerdote alemán que yo os he citado, Kolping, de las enseñanzas de Monseñor Ketteler, de un noble austríaco, del barón von Vogelsang, de un empresario, Harmel, que él va a demostrar en sus empresas que aplicando los principios del catolicismo social una empresa funciona. Y lo más valioso de estas personas es que lo hacen como católicos, pero como católicos no encerrados en una burbuja. Uno de los principios que más daño le hace a la Iglesia de la Ilustración es aquello de la religión a las sacristías. Esta gente dice que no hay nada más contrario a la fe que encerrarnos en una sacristía. Pero van a conseguir algo, es que ellos van a arrastrar también a gente del mundo universitario. Aquí destaca un catedrático de sociología italiano, que era Toniolo, que con sus obras, con sus escritos y con su reflexión van a sentar las bases que van a dar lugar a la Rerum Novarum, a la primera encíclica social. O sea, a ellos les debemos, esta gente fue el humus, esa tierra que nos venden de Tiesto buena, para que la semilla crezca. Os voy a contar una anécdota que describe los problemas que vivió la Rerum Novarum en algunos sectores de la Iglesia. El Papa León XIII la publica el 15 de mayo del año 1891. En aquella época no había internet, en aquella época no había el WhatsApp, y claro, un texto tardaba en llegar unas semanas, ¿no? Un grupo de gente buena, católica, bien pensante, gente de fe, dijeron, oye, pues ha llegado este documento del Papa, nosotros lo vamos a leer, lo vamos a estudiar y lo vamos a reflexionar. Y en cierta parroquia del centro de Madrid se juntaron a lo largo de muchas semanas a leerla y a comentarla. Al acabarla, tomaron como decisión y fruto de esa reflexión, asumieron el compromiso de juntarse un viernes al mes en la parroquia a rezar por la conversión del Papa. Vamos a ver, ¿cuál era el horror de la Rerum Novarum? Ya en 1891. Lo primero, decir que la economía dejada a la libre concurrencia destruye al hombre. Defender el derecho de asociación y defender el derecho de los trabajadores a crear sindicatos. Defender un salario mínimo que permitiera llegar a final de mes. Decir que en casos extremos, podría aceptarse la huelga. Decir que se había llegado a una situación tan injusta, que clamaba al cielo. Que en el trabajo había que proteger especialmente a los niños y a las mujeres. Pero en aquello grupo de gente bien pensante, yo no les juzgo mal, si yo estoy convencido que hasta lo hicieron en conciencia, pero que el Papa, como está en internet, podéis acceder a ello, o ponéis Rerum Novarum, es muy fácil, ponéis primera encíclica social, León XIII, hay 1000 páginas donde está, leeros simple y llanamente el número 1 y el número 2 de la encíclica, es una página, esos dos números. Es una obra de arte lo que escribe ahí el Papa. Bueno, pues aquello llevaba a muchos, gente de buena fe, a rezar por la conversión del Papa. La Rerum Novarum marca el pistoletazo de salida de algo que va mucho más allá de lo que llamamos el catolicismo social, que es la doctrina social de la Iglesia. Porque hasta entonces, la defensa de muchos sectores de la Iglesia era, no, si esto de defender a los trabajadores, si esto del catolicismo social está bien, pero esto es optativo para el que quiera. La doctrina social de la Iglesia nos ha recordado algo. La doctrina social de la Iglesia nos ayuda a plantearnos una teología de la ciudadanía. Y con esto termino y alabo vuestra paciencia, y me inclino ante vosotros, que aguantar este chaparrón tiene mérito. Levantar la mano los que sois catequistas. ¿Sois catequistas? ¿O habéis sido catequistas? Unos cuantos.
Levantar la mano los que estéis en Cáritas. Otros cuantos. Los que colaboréis en liturgia, en las parroquias, en liturgia. Los que estéis en catecumenados de adultos. Otros. Los que sois curas. Religiosas. Mirad, todo lo que hemos dicho no acepta el núcleo de la fe, es optativo. Igual de cristiano es el que se compromete en la catequesis como el que está en Cáritas. Igual de santo puede ser la religiosa, el sacerdote, el laico, el casado, el soltero, ¿verdad? Pero hay una cosa que nos une a todos y que no podemos renunciar a ella. Es que todos somos ciudadanos. Todos pertenecemos a una comunidad política. Y lo que yo no puedo decir es que en nombre de mi fe voy a renunciar a ser ciudadano. Y yo lo que no puedo decir es que no, como yo ya estoy comprometido en la catequesis, no necesito comprometerme como ciudadano. Y la Rerum Novarum pone en marcha ese ejercicio de teología de la ciudadanía donde a los cristianos nos recuerda algo que ya decía Tertuliano allá en el siglo II. Decía que en el Imperio Romano, entre otras cosas, los cristianos destacaban por ser buenos ciudadanos. Esto resumiendo mucho la historia. Sí, esto ha sido como un caldo concentrado Starlus. Ya os digo, Una semana de clases. os dejo comer carne los viernes de Cuaresma. Mil gracias y que Dios os lo pague. Quedan 5 minutos, quedarán más o menos, ¿no? 10. Ah, bueno, pues he resumido demasiado. Preguntas. ¿Queréis que comentemos algo con mayor profundidad? ¿Queréis que abordemos alguna cuestión en concreto? Yo les recomendaría que leyeran, como este año va a ser centenario de Benito Pérez Galdós, que cogieran muchos episodios nacionales en los cuales se cuenta todo esto de los arrabales de Madrid. Ahí lo tienen. Y en la busca... El año que viene en la escuela hablaremos del catolicismo social español, pero a nivel, si queréis, más europeo, una obra que refleja preciosamente estos problemas y que rompe una lanza en favor del catolicismo social es Los Miserables de Víctor Hugo. Si recordáis el papel del sacerdote que ayuda a Jean Valjean, bueno, esa figura no la pone Víctor Hugo porque le apetezca. Víctor Hugo era un hombre profundamente cristiano y Víctor Hugo quiso en esa obra poner en valor precisamente el papel de esos curas, de esos obispos que en esa época estaban partiéndose el pecho por los trabajadores. Y Los Miserables refleja muy bien esta situación. Y luego tienes Carlos Copperfield, Oliver Twist, y luego tienes la historia de Bernardé Subirús. Sí. Y los 3 pastores de Fátima. Bueno, de niños trabajando. pero eso ya, ahí ya Pero que trabajaban. habría que forzar más el dato. Pero trabajaban, ¿no? De esta época sí es importante, yo creo que de esta época sí es importante citar 2 cosas que yo quiero subrayar. Una, la vitalidad de la Iglesia. Pensar que solamente entre Francia y España, en el siglo XIX, se crearon entre ambas más de 250 congregaciones religiosas con un contenido social. Educación, enfermos, ancianos, trabajadores. O sea, estamos hablando que durante un siglo, entre España y Francia, cada día surgían 3 congregaciones religiosas. Eso, mucha vitalidad. Segundo, yo subrayaría en algunos lugares el papel de los laicos. Por ejemplo, si los que estéis en Cáritas los soíes, por ejemplo, en Francia ya a mediados del siglo XIX en algún lugar se creó por parte de católicos laicos lo que serían los abuelos de los soíes. No, pero eso es un paso muy importante. Luego, otro dato que me parece especialmente relevante es el papel que jugó la Iglesia a la hora de constituirse los sindicatos. Y eso es también otro elemento que no se nos puede olvidar. También, un dato que llama mucho la atención. Y este es un dato que tenemos que tener en cuenta. Algunos de los obispos y cardenales
que más impulsaron el catolicismo social, sin embargo, teológicamente eran profundamente conservadores. Hay un caso clarísimo. Junto al cardenal Newman, hay otro gran cardenal inglés del siglo XIX, que también como él venía del mundo anglicano, luego se convirtió, llegó a cardenal, que es el cardenal Manning. El cardenal Manning, en pleno siglo XIX, salía al frente de las manifestaciones de los trabajadores, de los obreros inmigrantes irlandeses en Liverpool. Y Manning, en términos teológicos, era un dinosaurio. Pero, sin embargo, fue un impulsor del catolicismo social en Inglaterra fundamental. Y hay otro elemento importante que yo quisiera subrayar de esto. La doctrina social de la Iglesia, que por desgracia hoy en día en la Iglesia todavía hay mucha gente que esto lo concibe o para minorías, o para expertos, o para raritos. No, digo lo de raritos porque hace unas semanas, hablando con alguien de la diócesis, oí el siguiente comentario. Dice, es que eso de lo de la formación social, dice, eso es un poco raro, ¿no? Bueno, la doctrina social de la Iglesia no se constituyó ni se concibió para un grupo de la Iglesia. Se hace para toda la Iglesia. Y esto no lo podemos olvidar. En el año 1995, cuando se publica el Directorio General de Catequesis, se dice, ya hace 25 años, casi 25 años, que uno de los problemas graves que tiene la catequesis de la Iglesia es que en ella, entre otros problemas, dice, una escasa presencia de su doctrina social. Una pregunta. Tú nos has hablado... Espera, que estaba ella antes, y tú. Cuando has hablado de los libros sapienciales poéticos, en el punto 2, la reforma social no se fundamenta sobre las estructuras, sino sobre el cambio del corazón. La rectitud moral de cada persona. Entonces, ¿quiere esto decir? Porque yo muchas veces digo que hay que cambiar estructuras. Y claro que hay que cambiarlas. Pero ¿quiere esto decir que pasa por un cambio de cada uno de nosotros? O sea, por como dice el Papa, no acomodarnos como lo que ya fue. Vamos a ver. Ponernos en la historia. Rapidísimamente, la Biblia nunca se puede interpretar sacando un texto del contexto y mucho menos haciendo que ese texto se olvide del resto de la Biblia. Ni la correcta exégesis y la correcta hermenéutica de la Biblia tiene que tener en cuenta el conjunto. Lo que hacen los sapienciales es acentuar tu conversión personal. ¿Por qué? Porque por mucho que cambiemos las estructuras, si no cambiamos los corazones, no va a funcionar. Evidentemente, los profetas también dijeron, si cambian los corazones pero no cambiamos la ley, es decir, hay que hacer los dos cambios. Lo que pasa es que los libros sapienciales acentúan el cambio personal. Es que a veces la impresión personal que tengo es que se hacen cambios de estructuras desde mesas de despacho, claro. Pero no se hace el intento, por ejemplo, los planes estos de evangelización y de misioneros que estamos haciendo y todo esto en la diócesis, yo creo que tiende más a que hagamos un cambio personal para así después poder cambiar. Eso ya nos llevaría, eso ya desborda el tema de hoy. Eso desborda el tema de hoy. Que provoca como una reflexión de qué cambio yo para cambiar los... Si nos quedamos con eso y nos lo tomamos en serio, yo ya me voy feliz a casa.